Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. Estamos en el episodio número 7. Así es, bueno, estamos en el episodio número 7. ¡Wow! Hemos recorrido más o menos un largo camino, ¿verdad? En esta serie que se llama Encuentra tu persona vitamina en Dios. Estamos, ¿verdad? Para los que son nuevos por aquí, estamos tratando los temas de este libro y obviamente, ¿verdad? Estamos tocando puntos principales de la palabra que nos ayudan a entender mucho mejor lo que está ocurriendo en el mundo emocional, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? También poder nosotros manejar nuestras emociones. Bueno, tengo aquí lo principal que es nuestra Biblia. Si tú no tienes tu Biblia por ahí, te recomiendo que la tengas por ahí en Mateo. Hoy quiero centrarme en una historia específica y solamente tocar algunos versículos. Pero bueno, este episodio se llama Cuando el éxito apaga el corazón. Es decir, el precio que nosotros pagamos cuando a veces el éxito viene a nuestra vida o algunas cosas que de repente queremos, las hemos alcanzado. Y qué manera de mejorar qué manera de poderlo llevar, ¿verdad? Como un equilibrio emocional correcto, porque sabes que cuando el éxito a veces supera, ¿verdad? A nuestras expectativas o a veces la gente nos pone en un pedestal, podría decir así, y comenzamos a tener la recompensa de recibir el cariño y el reconocimiento de mucha gente o el respeto incluso, porque eso también habla de personas con autoridad y por eso estamos tocando esta historia que es acerca de el centurión, ¿verdad? Que estaba a cargo de muchas personas, estaba igual también bajo autoridad, pero es impresionante la forma en la que este hombre logró que su corazón no se apagara. Así que de eso vamos a hablar hoy, de cuando el éxito apaga el corazón y el precio de perder la empatía, ¿verdad? Ese es el precio de perder la empatía. En Mateo capítulo... vamos a tocarlo todo porque me encanta la historia de Mateo capítulo 8. Así que vas conmigo ahí al capítulo 8. Si lo tienes por ahí, Mateo capítulo 8, encuentras ahí la historia de este oficial romano, ¿verdad? Ese centurión, justo desde el versículo 5. Así que vamos a leer ahí, por favor. No lo vayas a perder. Déjalo ahí, por favor. Y quiero leer un poquito acerca de lo que encontramos acá en el libro. Justo en la página 56. Antes, páginas anteriores, se está hablando acerca de la testosterona. Es una hormona, la testosterona es una hormona que más que todo relacionada con los hombres, ¿verdad? Pero también las mujeres solemos tener algunos niveles, no tan altos, pero sí algunos niveles. Ahora, el hombre, ¿verdad? Cuando tiene altos niveles de testosterona, tiende a ser como más, un poquito más, podríamos decirlo, en términos así bien entendibles para todos, es como ser muy picaflor, andar por ahí, por una chica con otra y así cuando están en la juventud y todo eso, ¿no? Pero hay una cosa bien interesante en esta hormona, así que quiero que lo leas conmigo. Dice, cuando los niveles de testosterona son muy altos, los hombres tienden a ser más agresivos e impulsivos y disminuyen la actitud de generosidad y empatía. Esto me llama la atención porque solemos escuchar muchas historias, ¿verdad? Donde de repente hay hombres que bueno, ¿verdad? Tienen una relación, luego tienen otra y tienen varias relaciones al mismo tiempo. Y esto pues genera mucha falta de empatía, obviamente, porque creo que nadie se mete en una relación para poder compartir, ¿verdad? Todos queremos fidelidad y queremos que la otra persona también nos apoye emocionalmente. Ahora dice, la gente con poder o con puestos de responsabilidad suele caracterizarse por pisar fuerte y ser muy decidida. Este tipo de individuos, salvo excepciones, dedican menos tiempo a leer emocionalmente a las personas de su equipo.
Y esto suele pasar mucho en lo que son las organizaciones, en el empleo, en muchas cosas, en muchas situaciones puede pasar que de repente una persona con mucha autoridad, su corazón se congela, ¿verdad? Se apaga, como dice el título. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿O qué sucede cuando esto está pasando en nuestra vida? Eso es lo que vamos a descubrir en este episodio. Ahora dice, no pueden leer emocionalmente a las personas de su equipo. Me llamó muchísimo la atención esto, porque una persona con un éxito muy fuerte muchas veces está demasiado tentada a ser menos empática. Es decir, que solamente te interesan tus necesidades o solo tus proyectos, tus objetivos, y comienzas a ver a la gente solo como un medio, como un recurso, y las personas no son eso. Las personas tienen emociones, sienten, y nosotros tenemos que tener esa capacidad como cristianos de poder ver la emoción y ser responsables emocionalmente. No podemos ir por la vida y pretender de que el único importante soy yo, ¿verdad? Y a veces, déjame decirte una cosa, a veces es muy fácil ser empático con emociones positivas, como por ejemplo, veo la tristeza de alguien y quiero ayudarle, veo que está enfermo y voy a ofrecerme a orar por él. Pero ¿qué sucede cuando hay una emoción, digámosle así, negativa, ¿verdad? Si la persona está mostrando un enojo constante, si la persona está mostrando indiferencia, ¿qué tan asertivo serías tú para mostrar compasión en una situación como esa? Generalmente las personas que tienen emociones así a flor de piel, ¿verdad? O estallan fácilmente y pretenden tener un carácter fuerte, son las personas que tienen un carácter muy, muy débil emocionalmente. ¿Por qué? Porque no son capaces de regular su enojo. Entonces afectan a los demás. Ahora, algo bien importante es saber de que eso no tiene nada que ver contigo. Esto realmente es un problema de la persona interior, a veces de cosas con las que ha cargado cuando es niño, ¿verdad? Y cuando esta persona es consciente de que está actuando de manera diferente y trata de ir poco a poco mejorando esta área, nosotros como seres empáticos podemos ayudarle a esta persona y decirle, bueno, ya no te enojas mucho, qué bueno. Y mostrar un poco de empatía. Entonces, en ambas situaciones creo que es muy, muy importante para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Ahora dice, les cuesta ponerse en la piel del otro. Etiquetan y hacen generalizaciones al analizar el comportamiento ajeno sin profundizar de forma correcta en las emociones. Quiero aclarar un asunto, dice la autora. Hay un nivel de estrés bueno y de competitividad que es saludable, positivo para el rendimiento. Este estrés positivo activa el sistema de alerta y mejora el foco y la capacidad de prestar atención. Ahora bien, si se mantiene en el tiempo, es negativo y perjudicial. Es decir, no es tan mal que tú te preocupes por alcanzar el éxito. El éxito es bueno. Tú puedes, desde una posición de liderazgo, ayudar a muchas personas. ¿Te imaginas los recursos que lleguen a tus manos? ¿Te imaginas los contactos con los que puedas estar? Entonces, esto es maravilloso y nosotros como cristianos debemos de saber que si Dios nos pone en un lugar de autoridad, si Dios nos da un cierto éxito, por ejemplo, en una empresa, por ejemplo, en el ministerio, por ejemplo, llegar a otra cultura, a otro país, qué sé yo, no lo sé, algo que tú anheles, porque hay muchas personas que anhelan este tipo de cosas. Ahora, yo considero que hay muchas cosas que, o sea, todos somos diferentes. Por ejemplo, yo en ningún momento de mi vida me vi en un lugar de acá de Europa y la verdad yo decía, como misionera, decía, bueno, no, porque es muy caro estar allá y creo que nunca podría hacerlo. Me gustaría más ir a un país donde tenga un fácil acceso. Por eso mi último proyecto misionero fue a Belice, porque yo decía, y no es que no le creía a Dios en las finanzas, sino que de una u otra manera yo pensaba que era como más fácil poder estar en un país donde yo tuviese pues la oportunidad de llegar más rápido. Ahora, pero hay gente que sí ve como ciertos, por ejemplo, viajar, y lo menciono porque algunas personas me han escrito y me dicen, hermana, ¿dónde vive? ¿Dónde está?
y de repente es como, wow, qué bonito, que no sé qué y todo. Y a veces nos deslumbramos con ese tipo de cosas, pero debemos de entender que, bueno, el éxito es un concepto muy diferente para cada persona, ¿no? Ahora, yo lo veo estar aquí como para mí un reto muy grande, sobre todo por el idioma, ¿verdad? Y bueno, tantas cosas que son abismos culturalmente. Entonces, bueno, la verdad es que el éxito puede ser muy diferente para cada uno, pero es importante que nosotros sí mantengamos, ¿verdad? Un cierto estrés por alcanzar, ¿verdad? Por no sentirnos estancados. Eso es sumamente importante. Me parece que es sumamente importante, la verdad. Y bueno, eso está bien, pero hasta cierto punto, no hasta el punto de perder la empatía. Dice, he conocido a gente excepcional que a medida que ha ido creciendo en su puesto de responsabilidad y ha ganado mucho dinero, ha perdido empatía. Y aquí menciona la historia de Rubén, de un joven, ¿verdad? Bueno, no menciona el nombre, perdón, yo estaba pensando en el nombre, pero no menciona el nombre. Dice, recuerdo a un buen amigo de la época de la universidad que fue a vivir a Estados Unidos. Fue ascendido en su trabajo y el director general de la empresa lo nombró adjunto. Acudía a reuniones con personas de alto poder adquisitivo, se rodeaba de cargos políticos, empresarios y económicos, cenaba en lugares caros y viajaba mucho. En una ocasión acudí a la ciudad donde vivía a un congreso de psiquiatría. Le avisé con semanas de antelación para poder vernos un rato. Me dijo que estaba ocupado y que me acerqué a su trabajo. Me dedicó no más de 10 minutos en la puerta del edificio mientras contestaba mensajes. Le pregunté si tenía novia y con una sonrisa burlona me dijo, novia no, pero novias muchísimas. Ya no era el amigo que yo conocía. Algo le había sucedido. Me dio mucha pena porque fui consciente de que la amistad que teníamos se había perdido. ¿Cuántas veces nosotros probablemente nos hemos encontrado en esa situación donde ya nada importa, simplemente importa lo que estoy haciendo y bueno, o sea, estamos tan ocupados y tal vez quizás ni siquiera hemos tenido un éxito comparado como este, pero sí hemos llegado a tener algo que nos ocupa tanto la mente y que no nos da la capacidad de conectar con otros. Déjame decirte que si estás en una situación como esa, wow, estás en una zona de peligro. Cuídate mucho, protégete. Es más, considero que quizás si hay una persona así, tal vez no esté viendo este tipo de contenido. Pero sí es importante, ¿verdad?, que entendamos que muchas veces el éxito puede ser perjudicial si no se maneja de manera consciente. Dice, me dio mucha pena porque fui consciente de que la amistad que teníamos se había perdido y lo relacionaba con una vida completamente irreal y ambiciosa en la que se había introducido. Obviamente es una vida irreal. Estamos hablando de una persona que quizás va de relación en relación, que va como simplemente satisfaciendo sus deseos, pero no buscando una estabilidad. Y digo esto porque muchas veces las personas se dan cuenta, ¿verdad?, ya muy tarde, de que necesitaban una familia, de que sí querían casarse, de que sí querían tener hijos, pero que en su momento estaban tan ocupados que no pensaban para esto. Y yo muy honestamente te lo digo, de hecho yo me casé grande, como de 37, por ahí casi 38. Entonces, pues sí, reconozco que muchas veces me ocupé demasiado, ¿verdad?, como para pensar en este tipo de cosas y vivía así, vivía como desconectada, a pesar de que aparentemente, ¿verdad?, era algo bueno en lo que yo estaba, algo que a la vista de todos pues era muy admirable, ¿verdad? Sin embargo, pues a veces nosotros perdemos el rumbo y no nos damos cuenta que el tiempo pasa y que obviamente hay cosas que después ya no pueden hacerse. Ahora dice, yo lo relacionaba con esa vida completamente irreal y ambiciosa en la que se había introducido. Semanas más tarde pasé por un drama familiar, un tema muy delicado. En condiciones normales se habría interesado e incluso se habría ofrecido a ayudar. Le avisé y tardó varios días en contestar. Pasaron los años y una mañana me llamó para decirme que su padre tenía una depresión grave. Desesperado, me pedía ayuda. Renunció a su trabajo y regresó a España para poder cuidarle.
El primer día que le volví a ver, me encontré con alguien más parecido a mi amigo de toda la vida. Traté a su padre durante meses y se curó, pero lo más significativo fue la curación de mi amigo, que recuperó en parte su forma de ser. He podido hablar con él más tranquilamente sobre su etapa en Estados Unidos. Ahora con los conocimientos que tengo, soy consciente de que tuvo una subida de testosterona considerable al tener un puesto de responsabilidad donde mandaba mucho y se codeaba con gente importante, con la consiguiente bajada de oxitocina, que ayudó a mi amigo, dice que ayudó a mi amigo a toparse con el dolor. He repetido a lo largo de la vida que el sufrimiento puede tener un sentido, sí, y ese puede estar relacionado con el hecho de que cuando sufrimos conectamos con el dolor de otros. El sufrimiento transforma el corazón, es decir, lo descongela. Y aquí es donde quiero enfocarme. A veces nosotros vemos el dolor como una situación donde no queremos estar, una situación, los muy mal llamados quizás a veces, ¿verdad? Procesos de Dios. El desierto, el lugar donde no queremos estar, donde oramos tanto para salir, pero muchas veces Dios está usando este tipo de dolor para transformar nuestra vida, para enfocarnos realmente en lo que es importante. Así que si tú estás pasando por una situación difícil, déjame decirte que debes aprovechar ese dolor, tal cual sucedió con Ana. Ana pasó una terrible etapa, de hecho, pues la mujer de su esposo, ¿verdad? Porque obviamente en ese tiempo, pues su marido tenía otra mujer también y era como algo cultural, era permitido en ese tiempo, ¿verdad? ¿Y qué sucedía? O sea, ella se pasaba llorando todo el tiempo porque no podía tener hijos. Entonces sufrió un dolor horrible por años y años, pero supo canalizar ese dolor y entendemos nosotros que a raíz de su obediencia, Samuel, ¿verdad?, llegó a ser uno de los profetas más reconocidos e importantes en la historia. Así que es importante. Dice, tras una etapa difícil con el dolor como protagonista, uno se acerca al alma de otras personas y es capaz de empatizar mejor y entender el dolor a los que lo rodean. Así que es importante. Esta es la parte que quería tocar del libro, pero quiero llevarte, como te decía, a la historia en Mateo capítulo 8, versículo 5. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían, dice, y dijo, les digo, en verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y le dijo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente al occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob, en la fiesta del reino de los cielos. Me encanta esta historia, es una de mis historias favoritas, ¿sabes por qué? Porque me llama muchísimo la atención la forma en la que Dios se queda sorprendido de ver una fe tan genuina y tan inquebrantable como la tenía este centurión romano. Y me llama muchísimo la atención, ¿sabes? Porque muchas veces nosotros como cristianos, al tener tantos años, ¿verdad?, de creer en el Señor, de vivir una vida cerca de Dios, creemos que lo sabemos todo, pero realmente no es así. O vivimos una fe en lo natural o una fe normal, común para todas las personas. Sin embargo, nosotros debemos de entender que muchas veces, en muchas repetidas ocasiones, mientras nosotros buscamos el éxito, ¿verdad?, nuestra fe puede ir menguando. Entonces es necesario que estemos con los pies sobre la tierra y cuando vengan esas bendiciones que a veces nosotros llamamos éxito, estemos en la posición correcta en nuestra fe y no tambaleemos. Así que por eso quiero que identifiques
3 cosas que nos llevan a tener un corazón apagado, a poder identificarlas. Obviamente, al ver estas tres señales, tú tienes que poner tus pies sobre la tierra y decirle: Señor, ayúdame a permanecer en la posición que tú deseas que yo esté. La primera dice así: cuando el logro reemplaza la compasión. Y aquí quiero que presten mucha atención. Esta es otra versión, ¿verdad? Porque me gusta comparar. La historia la leí en una versión más entendible, pero esta pues me pareció también interesante. Y dice: un centurión vino a él rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Qué quería decir? Aquí en Mateo 8, versículos 5 y 6, Jesús escucha a un hombre con el cual él se había empatizado, ¿verdad?, con su siervo, y entendía que el problema no era que tengo un siervo enfermo y me está dando problema porque me está atrasando la producción. No era ese el problema. Él vio a un ser humano sufriendo, es decir, que la compasión había llegado a su corazón a raíz de haber empatizado con su siervo. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad. ¿Vemos humildad en él? Claro que sí. Y de hecho ni siquiera conocía a Jesús, podríamos decirlo así. Esta persona ni siquiera había aceptado a Jesús en su corazón, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros como cristianos entendamos que debemos vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad. Si no, pues creo que vivimos una mentira en cuanto a lo que es el cristianismo. La número 2 es esta: cuando el poder silencia la humanidad. Es decir, cuando nosotros perdemos nuestra humanidad. Es decir, cuando ya no nos importa nada más que alcanzar nuestros objetivos. Ahí es donde debemos de prestar muchísima atención y decir: Señor, ayúdame, estoy perdiendo el rumbo. Porque yo podría alcanzar todo el mundo, pero si pierdo a mi familia, si no tengo compasión de ellos, si los dejo solos, si otras cosas me interesan más, entonces no estoy realmente enfocado en lo que Dios quiere para mí. Dice Mateo 8:8, dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Es decir, que el centurión estaba consciente de que él incluso tenía muchas cosas que arreglar, pero que creía en el poder de Jesús, y que por esa fe que él tenía, el siervo podía ser sano en ese mismo instante. Santiago 4:6 nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A veces oramos por gracia de parte del Señor, por favor. Oramos y pedimos que nuestras oraciones sean contestadas, porque de una u otra manera creemos que lo merecemos. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Quiénes somos? Hemos reconocido nuestra mala intención de usar a Dios como un Dios bombero, donde solamente queremos que conteste una petición y más nada. Y no somos capaces de hablar con Él ni siquiera 20 minutos. No somos capaces de hablar con Él ni siquiera 15 o 10. ¿Sabes? En nuestra comunidad de transformados tenemos más de 66 personas. Y en los tiempos de intercesión no llegamos ni a 15 conectados. ¿Qué dice esto? Dime. A veces solamente nos interesa recibir, pero no queremos dar ni siquiera algo que siempre tenemos: tiempo, ni siquiera dedicación. Y el 3 es el siguiente: cuando el ritmo te desconecta. Cuando el ritmo te desconecta, realmente es importante porque no estás viendo el dolor ajeno. Cuando el ritmo te desconecta, el dolor ajeno suele ser simplemente un dolor y está ahí nada más. Y muchas veces las personas que están sufriendo son los que están dentro de nuestra casa. Es horrible, es horrible, porque a veces mostramos más compasión a gente que no conocemos y a nuestra familia, ¿no? De hecho, la semana pasada el Señor hablaba mucho de mi vida en ese sentido. Porque muchas veces nosotros pensamos y decimos: no, esta persona está haciendo lo mismo siempre y yo estoy cansado. Y a veces es difícil mostrar compasión cuando nosotros sabemos de que esa persona comete una y otra vez el mismo error.
o no quieres salir o soltar algo. Pero yo quiero decirte que somos llamados a compasión. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Me encanta esta parte, como te decía. La fe de este hombre fue un ejemplo incluso para los discípulos. Primera carta de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierre contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Quiero decirte que si tú y yo no somos conscientes de que somos morada del amor de Dios, no estamos haciendo nada como cristianos. ¡Qué hombre más maravilloso! ¡Qué lección más importante Jesús nos dejó al poder admirar la fe de este hombre! Mi deseo es que si tú estás viendo este video, no apagues tu corazón, incluso cuando el éxito venga a tu vida. Señor, ayúdanos. Señor, quizás muchas veces no hemos alcanzado aquello que anhelamos. No hemos alcanzado el éxito en peticiones que hemos hecho, porque tú conoces nuestro corazón. Y sabes quizás, Señor, que si eso llegara, Señor, nuestro corazón se alejara. Hoy, Señor, te pedimos que prepares nuestro corazón para las peticiones contestadas. Para esa etapa, Señor, donde tú nos vas a dar más gracia, más bendición. Ayúdanos a que nuestra fe permanezca firme y que nuestro corazón no se apague, Señor. Danos, Señor, responsabilidad afectiva ante las emociones de los demás, ya sea, Señor, negativas o sean emociones naturales, Señor. Te doy gracias, Jesús. Gracias por lo que haces. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Si este contenido es de bendición para tu vida, compártelo con alguien más. Te espero el próximo sábado. Bye. Que Dios te bendiga.